Doctor Mario Rodríguez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? No, al contrario, Eduardo. Gracias por la invitación y bien, bastante bien. Qué bueno, doctor. Mira, te hemos convocado porque recientemente, en el mes de abril de este 2025, el grupo al que tú perteneces, que es un grupo, yo le digo, muy selecto, de investigadores, de estudiantes de posgrado, que pertenecen a la universidad, que son principalmente egresados de la carrera en física, algunos de electrónica tal vez, participan de manera muy activa en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear y recientemente obtuvieron un premio en este mes de abril. Antes de que platiquemos del premio, de qué los llevó a obtenerlo, me gustaría que nos platicaras qué es el CERN y qué hacen los miembros de la UAP ahí. Sí, bueno, el CERN es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, está ubicado en la frontera franco-suiza, allá en Europa. Es un centro de investigación que fue fundado en 1956, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto con la idea de hacer los cimientos para el emprendimiento científico desde el punto de vista pacífico de la teoría nuclear, ¿no? Que en esa época, recordemos, viene el proyecto Manhattan en los 40, se desarrolló una bomba, entonces el mundo estaba muy agitado, ¿no? Por ese tipo de aplicación directa de lo que es la ciencia básica, ¿no? Entonces, simplemente escuchaban nuclear y lo asociaban con una bomba. En esa época, directamente nuclear, eran bombas, ¿no? Entonces, por esta razón, después de la guerra, se fundó este instituto con miembros, por supuesto, europeos, España, Francia, Alemania, etcétera, y empezaron a trabajar en construir una serie de instalaciones de tal manera que se pudiera profundizar en el entendimiento de la materia nuclear. Recordemos, estamos hablando de los 50. Claro. No tenemos todo el avance del que ahorita hablamos, hasta de computadoras cuánticas. En esa época la teoría cuántica estaba naciendo, ¿no? Entonces se requería de ejercicios conjuntos para poder profundizar más en eso. Entonces este centro es bastante histórico, bastante representativo, porque es de los primeros centros posguerra de la Segunda Guerra Mundial que se fundaron con fines pacíficos y con la idea de hacer una inclusión de la mayor cantidad de investigadores, primero de Europa, y poco a poco se fue extendiendo la colaboración a nivel internacional. Se dice que en el CERN existe el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, que tiene la peculiaridad o la bondad de poder hacer colisionar precisamente iones o átomos, principalmente de plomo, para despedazarlos y de alguna manera observar qué hay dentro del átomo, es decir, las partículas subatómicas, pero más allá de las que nos enseñan habitualmente en la preparatoria o en las carreras de ingeniería, como es el electrón, el protón, el neutrón. Hay otras partículas subatómicas que es posible observar a través de estas colisiones. Cuéntanos un poquito, doctor, por favor, acerca de este colisionador y cómo es que participa la UAP en él. Bueno, básicamente la idea viene fundamentado en lo que fue la aportación de Einstein, ¿no? O sea, una de las genialidades que tuvo Einstein fue decir, ¿sabes qué? La energía es algo equivalente a la masa. O sea, esto sigue siendo novedoso. Más o menos nos queda claro que en base a la masa podemos obtener energía. Quemamos una hoja de papel, claro, tiene masa, tenemos energía. Eso más o menos nos queda claro. Pero ya el otro punto de vista, ¿no? ¿Sabes qué? Es que la energía es equivalente a la masa. Entonces, eso abrió toda una ventana para la investigación sobre los detalles de las propiedades de la materia a nivel fundamental. ¿Qué quiere decir? Podemos imaginarnos que por acá tenemos una fresa, por acá tenemos una fresa, las aceleramos de alguna manera, van a chocar y de repente de ese choque de fresas pueden salirnos melones, papayas, manzanas, plátanos, objetos mucho más grandes. Entonces aquí la pregunta es, oye, ¿cómo le hiciste? Si la fresa tiene una masa pequeña comparada con una sandía, y de repente al colisionarla obtiene sandías. Esa es la explicación que nos da esta teoría de Einstein. ¿Sabes qué? Si le inyectas energía, por decirlo de alguna manera, esa energía la vas a ver manifestada en masa, en materia. Entonces básicamente se toma esta idea. Se aceleran protones, por ejemplo,
en el LHC, que es el Gran Colisionador de Hadrones. Entonces estos protones se aceleran de tal manera que alcanzan velocidades cercanas a la velocidad de la luz, 99.99% la velocidad de la luz. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que además de la masa del protón, va a tener una masa extra derivada de la inyección de energía que tiene. Entonces, cuando chocan, por supuesto, se van a crear nuevas partículas. Tanto partículas que tenemos estimadas dentro de los modelos tradicionales que fueron construidos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, como también, ¿por qué no?, partículas novedosas. Y justo esa es la idea, intentar buscar esas señales de partículas que no están descritas dentro de los modelos tradicionales que nosotros tenemos en el entendimiento de la materia. Cuando nos das el ejemplo de las frutas, nuestra mente imagina objetos visibles, pero cuando hablamos de partículas subatómicas, sabemos que son objetos que no podemos ver a simple vista, y sobre todo colisionando a esa velocidad y con ese nivel de energía. ¿Qué existe dentro del LHC, del colisionador, que nos permita fotografiar, vamos a ponerlo así entre comillas, o observar, no sé, a través de sensores, qué sé yo, estas partículas que surgen a partir de las colisiones, y sobre todo, no solamente observarlas, sino poder, digamos, determinar sus características y poderlas clasificar para saber si es algo conocido o algo que estamos conociendo? Sí, justo esa es una de las preguntas cruciales y de los retos tecnológicos más grandes en la historia de la humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando, tocaste un punto importante, algo invisible. O sea, necesitamos una tecnología que haga visible lo invisible. Y más allá, cuando se colisionan estas partículas, se recrean las condiciones similares a las que se tenían después de la gran explosión. O sea, también la podemos ver como una máquina del tiempo. O sea, es algo impresionante. Claro. Entonces, por supuesto, partimos de ideas básicas. El aparato que se utiliza para hacer el registro de imágenes es una fotografía. Entonces, acá también, es una cámara fotográfica, perdón. Entonces, acá también necesitamos una cámara fotográfica que nos permita rastrear la trayectoria de esas partículas subatómicas que son invisibles ante el ojo humano. Entonces esto lleva un reto tecnológico bastante grande. Este tipo de cámaras se conocen como detectores de partículas. Y justo esto da respuesta a tu primera pregunta. La colaboración que tiene el grupo de investigadores de la universidad en el CERN es, por una parte, el desarrollo de este tipo de tecnología que nos permite registrar el paso de las partículas que se generaron en estas colisiones en el LHC. Seguramente esta tecnología podrá encontrar en algún momento, si no es que ya lo encontró, aplicaciones también fuera de las preguntas fundamentales de la física, que inclusive tocan el terreno de las preguntas fundamentales de la filosofía, de dónde surgen las cosas, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué sé yo. Estas aplicaciones podrían tener tal vez alguna injerencia en la medicina, en la robótica, digamos, en algún terreno que la sociedad que no se dedica particularmente a la ciencia o a la investigación básica, pudieran verse premiados por ellos? Sí, por supuesto, y esto se ha dado en la física desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, de manera rápida, ¿no? Tenemos algo que se conoce como las ecuaciones de Maxwell. Uno ve esas ecuaciones y uno ve puras matemáticas, esos símbolos que pueden incluso apantallar y decir, no, yo no quiero nada que ver con eso, ¿no? ¿Para qué estudian eso? No sirve de nada, solo es papel y lápiz. Claro. Resulta que gracias a esas ecuaciones se entendió, por ejemplo, que la radiación electromagnética está compuesta de campos que se conocen como eléctricos y magnéticos. Y eso, en la actualidad, no entendemos un mundo sin celulares, sin instalación eléctrica, y estamos hablando sin ondas de radio. Exacto, sin ondas de radio, etcétera. Entonces, algo que alguien desarrolló desde su cabeza en un papel, con de un lápiz, mucha imaginación, más de 100 años después, el siglo XXI, vemos todo el potencial de aplicaciones. Ese es el típico ejemplo que la gente del área va a mostrar, ¿no? Entonces, en este caso, no es la excepción. Uno, estamos hablando de registrar eventos que para nuestras percepciones naturales son imposibles de hacerlo, ¿no? Dos, estamos hablando de cámaras fotográficas, detectores de partículas. Esto genera una gran cantidad de información. Entonces, ¿qué quiere decir con esto?
Por ejemplo, la www, lo que actualmente conocemos como la Internet. Esa, por ejemplo, fue inventada en el CERN. ¿Por qué? Los experimentos del colisionador anterior, que se llamaba LEP, un colisionador de positrones y de electrones. En ese colisionador se tenían igual 4 experimentos, finales de los 80s, toda la década de los 90s. Entonces se empezó a generar una cantidad de información muy grande. Claro. Entonces la gente decía, oye, ya tenemos una colaboración con investigadores de Alemania, no solo de Europa, de Asia, de América Latina, de Estados Unidos. No, que no vengan hasta acá. De alguna manera necesitamos compartirles la información sin que tengan la necesidad de tomar un vuelo a Ginebra, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, un físico británico es el que se puso esa tarea y dijo, ¿sabes qué? Vamos a crear unos protocolos de comunicación para que podamos compartir esta información con todo el mundo. Y así es como surgió la web, por ejemplo. Wow. Dato curioso, las pantallas táctiles fueron una invención en CERN. Así es como se controlaban entre los 70s y los 80s los aceleradores en esa época. Ya mucha gente no se va a acordar, personas como nosotros sí, pero los ratones antiguos tenían una bolita para poder moverlo, ¿no? Todo es óptico, ¿no? Bueno, esa tecnología de la bolita también fue creada en CERN, por ejemplo. Entonces, no es algo que sea de LHC para acá, no, es algo que ha existido y que se ha impulsado a través de las investigaciones en ciencia básica y, por supuesto, directamente tiene aplicación. En la actualidad todo el mundo usa pantallas táctiles, claro. Todo el mundo usa la internet, medios ópticos, claro, etcétera. Ahora, recientemente van aumentando los retos tecnológicos para no envolver demasiado. El experimento en el que nosotros colaboramos, que es el experimento ALICE, que se enfoca en estudiar colisiones de iones pesados, iones de plomo. Ese experimento fue diseñado en 1983. Yo nací en el 83. ¿Qué es lo curioso acá? Que la gente concibió un experimento con tecnología que no existía. Eso es lo interesantísimo. Claro. Pues aparte se tenía una pregunta muy específica sobre las propiedades de la materia nuclear. Y no había forma de llevarlo a cabo. No había forma de llevarlo a cabo. Entonces estas personas dijeron, pues no importa que no haya forma de llevarlo a cabo. Hay que crear la tecnología. Por supuesto, es una tecnología que es orientada y enfocada de manera directa a las investigaciones básicas. Por ejemplo, se desarrollan sistemas electrónicos que sean capaces de reaccionar en el orden de 10 a la menos 9 segundos. Nanosegundos. Sí, claro. O sea, eso se conoce como electrónica de alta frecuencia, pero rapidísima frecuencia. Eso no existe en el mercado. Claro. Hay que crearlo. Y lo creamos acá en la universidad de nuestro grupo, por ejemplo. Y una vez que se crea, encuentra aplicaciones en todos lados. Exactamente. Así es. Se desarrollan chips para el procesamiento de esa información. Ahora cualquier celular es mucho más poderoso que las computadoras de los 80, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí. Los nuevos datos que tenemos de LHC, nada más para tener así un dato muy concreto. Si tomáramos la información que se colecta, toda, llenamos los discos duros del planeta en menos de un mes. Todos los discos duros del planeta. Entonces necesitamos un proceso de selección bastante fino. Así es. Y se tiene que desarrollar tecnología para eso, que es parte de la tecnología que nosotros desarrollamos. Un tipo de tecnología que permite hacer una preselección de los eventos para no saturar de información. Segundo, tenemos una gran cantidad de información. O sea, estamos hablando de que requerimos una infraestructura para tener una tasa de transferencia, por ejemplo, del orden de 4 gigas por segundo. Wow. Y eso ya es lento a veces, ¿no? Para nosotros. Sí. Entonces, se está desarrollando algo que se conoce como la grid, que es una evolución de la www. Con la web, ¿qué es lo que compartimos? Información, ¿no? Claro. Un podcast, el radio, la televisión, un video, fotos, textos, chismes, claro, etcétera. memes. Exactamente. ¿Cuál es la evolución? Que ahora, además de compartir información, compartimos recursos tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Que ahora desde un celular o de una computadora modesta, al conectarnos a la grid de ALICE, podemos tener el poder de 3,000 computadoras. O sea, además de compartir información, compartimos recursos computacionales. Claro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se necesitan desarrollar las herramientas de software
para poder trabajar con esta tecnología. Hacer el tratamiento de datos, la interpretación de los datos, el procesamiento de los datos y por supuesto tener un resultado final. Entonces esto nos lleva a algo que está muy de moda en los últimos años, ciencia de datos. Aprendizaje de máquina, ¿no? Machine learning, deep learning, inteligencia artificial. Que es lo que se empezó a fomentar desde los estudios de ciencia básica en estos laboratorios. Desarrollo de tecnología como chips, comentaba la parte médica, ¿no? Ahora se desarrollan unos chips basados en los detectores que se tienen en los experimentos y con esos podemos obtener casi imágenes tridimensionales en vivo. Tomografías, ¿no? Sí. O sea, es impresionante la tomografía PET. Es una tecnología que se usa con el estudio de la materia y la antimateria. El positrón es la antipartícula del electrón, ¿no? O sea, ese es un ejemplo clarísimo. El otro ejemplo que tenemos acá, además del manejo masivo de datos, es el estudio de simulaciones con Monte Carlo. Este tipo de detectores no es que esté el diseño en el papel y ya lo construimos, no. Antes de tener la construcción final, hay que hacer una estimación, unos estudios de cómo va a funcionar bajo ciertas condiciones. Entonces, esto lleva al desarrollo de herramientas de software basado en modelos matemáticos que nos permitan hacer predicciones sobre cómo puede funcionar una determinada tecnología ante cierto proceso físico. Doctor, y en esta participación que tiene la universidad, la UAP, ustedes, como decíamos al principio, fueron acreedores a un reconocimiento que es por demás trascendente a nivel internacional. Quisiera que nos platicaras un poquito acerca de este reconocimiento, cómo se obtiene, cómo lo obtuvieron y, digamos, qué responsabilidad les da para el futuro. Sí, bueno, este premio se conoce como Breakthrough in Fundamental Physics, ¿no? Es un premio fundado en 2012 por un conjunto de personas, entre ellas Melinda Gates, Mark Zuckerberg, por ejemplo. Entonces, y empresas de inversión en Internet europeas. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a juntarnos a través de donaciones, vamos a soportar un premio. Pero no es un premio tipo los premios Nobel, ¿no? Que fueron finales del siglo XIX, ¿no? Pasa el testamento de Alfred Nobel, ¿no? Se han hecho avances significativos, revolucionarios en la física, que nos da una versión de cómo entender el universo. 1900 Max Planck, 1905 Einstein, hasta la teoría general de la relatividad y todo lo que ha seguido. Pero estamos en el siglo XXI. Entonces, ahora la idea es fomentar, de cierta manera, apoyos que permitan seguir con el entendimiento de la naturaleza, pero desde un punto de vista fundamental. Entonces, este grupo de personas, filántropos a nivel internacional, europeos, estadounidenses, lo que hicieron fue juntar fondos para, a partir de 2012, dar este premio en el área de física, matemáticas y ciencias de la vida. Varios premios Nobel han sido acreedados a ellos, como Callita, por las relaciones de neutrinos, ¿no? Gente de la talla de Maldacena, ¿no? Que él nos habla de una forma de concebir el universo, ¿no? Tipo holográfico, por ejemplo, ¿no? Gerald Toff, etc. O sea, este premio, el Breakthrough in Fundamental Physics, ha sido dado a premios Nobel, por ejemplo, que han tenido aportaciones al entendimiento fundamental. Y por supuesto con toda la derivación de aplicaciones, pero claro, aquí está enfocado en lo fundamental. Entonces, en el hecho de trabajar en colaboraciones internacionales, como en el CERN, por ejemplo, en la que estamos nosotros, somos poco más de 1,100 participantes, es complicadísimo dar un reconocimiento. ¿Por qué? Porque es una tarea colaborativa, ¿no? Claro. Desde quien hace el desarrollo de la tecnología, hasta quien hace la toma de datos, hasta quien hace el análisis de los datos. Le preguntas a quién se lo damos, ¿no? Exactamente. Sí. ¿No? En el caso del Nobel que le dieron a Peter Higgs, le dieron todo lo que implicaba. Exactamente. Claro. O sea, Peter Higgs propuso una partícula en los 60s, el 64, y hasta el 2012 hubo la tecnología para poder descubrirlo. Y decir sí. Y decir sí, efectivamente existe, sí. Toma tu Nobel, pero a la gente que lo descubrió no se lo dieron, porque fue un esfuerzo, a diferencia de finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, que había grupos bastante entusiastas, pero reducidos, ¿no?
teníamos a un profesor que estaba con sus estudiantes en el sótano de una universidad haciendo experimentos. Claro. Ahora ya no, ya el mundo es dinámico, es multicultural, todo está conectado en tiempo real, entonces son colaboraciones internacionales gigantescas. Se hizo una mención a los Nobel, por ejemplo, por el descubrimiento del Higgs, a los experimentos ATLAS y CMS, pero hasta ahí. Entonces, este básicamente es un reconocimiento que se le da a los autores que han participado en los estudios desde el año 2009 hasta el año 2015, que fueron las dos primeras etapas de toma de datos del LHC, de los experimentos ATLAS, ALICE, CMS y LHC, que son los 4 experimentos principales del Gran Colisionador de Hadrones. ¿Por qué? ATLAS y CMS, por ejemplo, bueno, ellos son detectores multipropósitos, además de descubrir el Higgs, están en la búsqueda de señales de evidencia de física nueva, como se le dice. ¿Esto qué quiere decir? Física que no es entendida con los modelos convencionales y pueden cambiar el paradigma de cómo observamos al universo, ¿no? Algo similar a lo que es el experimento LHCb, con un tipo muy particular de partículas, redundando, se conocen como partículas de encanto. En el caso de ALICE, se enfoca o nos enfocamos en el estudio de la materia, de las propiedades de la materia nuclear, justo en las condiciones que eran después de la creación del universo, del Big Bang, donde teníamos condiciones extremas, densidades de temperatura y de energía increíbles. Entonces, esto por supuesto es fundamental. Entonces, este premio es un reconocimiento a todos los logros que se han dado, todas las personas que han participado de manera directa, ni siquiera es de manera indirecta. Claro. Es de manera indirecta, porque para ser autor de esas publicaciones no es que les caigamos bien, oye, es mi amigo y vente, te anoto, no. Claro. Es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Para que un grupo sea aceptado en los experimentos del LHC, debe llegar con una propuesta científica muy concreta. Claro. Y no es un único grupo, 20 grupos que están proponiendo lo mismo. Comentabas que es exclusivo y selectivo, sí, desde el punto de vista académico. ¿Cuál es la propuesta de la cual vamos a aprender más sobre cierto fenómeno en particular? Así es. Entonces, la Universidad de Puebla llevó su propuesta, los primeros años, 2004, 2006, en los primeros acercamientos. Esta propuesta era sobre el estudio de rayos cósmicos con el experimento ALICE. Esto es una novedad, porque es hacer una cámara para reconstruir la trayectoria de partículas que se generan en la alta atmósfera y se reconstruyen bajo tierra. O sea, no era para hacer física con las colisiones, era para hacer física con otro tipo de partículas. Sí, claro. Y nuestra propuesta fue la ganadora, se aceptó al grupo de trabajo y se desarrolló un detector. Un detector de partículas que se conoció como ACORDE, que tuvo como principal función identificar este tipo de fenómenos muy violentos, son más energéticos que el LHC, que se dan en la alta atmósfera. Y así cada grupo de investigación va haciendo su propuesta. Ya. Y hoy son reconocidos a través de este premio. Y pues, doctor, yo te quiero felicitar por formar parte de este grupo, y a través de ti, pues a la universidad y a todas las personas que están involucradas, que sabemos que son varias, y personas que siguen trabajando, y estudiantes que vienen ya encausados por ustedes también como profesores para darle cauce y para darle continuidad a estos proyectos que sin duda se mantienen en la frontera del conocimiento. Muchísimas gracias por estos minutos, doctor. No, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Gracias.